Hermanos, me gustaría presentarme. Mi nombre es Irving Kimbar. Yo soy el coordinador de asimilaciones y grupos de comunidad aquí en Somos Grace. Una de mis funciones es si han estado en nuestros grupos de comunidad. Yo soy la persona que prepara esas preguntas. También preparamos líderes que puedan liderar los grupos, y también si están un día interesados en servir en la bienvenida, en el café, en cualquier área de la bienvenida, yo soy la persona que está también a cargo de eso. Y para la gloria de Dios, hermanos, también se me da el privilegio de poder unas veces poder predicar los domingos y poder enseñar también clases que enseñamos los lunes. Esta mañana, hermanos, estaremos comenzando una nueva serie titulada La Llegada. Ahorita estamos poniendo una pausa en nuestro libro de Daniel, y ya en febrero regresaremos a los grupos de comunidad, regresaremos a leer el libro de Daniel, pero este domingo comenzamos hablando acerca del nacimiento de Jesús. Y la serie se trata de lo que la llegada de Jesús trajo en este mundo, lo que nos trajo a nosotros. Y junto con esto, en esta serie nosotros queremos celebrar como iglesia lo que es el Adviento. En el Adviento ha sido practicado por la iglesia a través de los años, a través de la historia de la iglesia. En el Adviento nosotros estamos tomando un tiempo de reflexión en nuestros corazones para celebrar la primera llegada de Jesús en el mundo, que celebramos cada 25 de diciembre. Pero de la misma manera, el Adviento no solamente nos debe de apuntar a celebrar el 25, sino que en el Adviento también estamos anticipando su segunda llegada. Y en esta serie de sermones por estos 4 domingos es lo que queremos hacer: observar en el Adviento la primera llegada de Jesús, y la segunda cosa es que queremos ver la segunda venida también de Jesús. Al final del sermón les pondré un slide aquí arriba en donde les pondré unas preguntas, y esto es para ser más intencionales en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestras esposas, y ustedes pueden al final del servicio tomarle foto, y es una tarea o un devocional, mejor es un devocional que ustedes pueden llevar a casa. Esta mañana, en la llegada de Jesús, estaremos hablando de la esperanza que Jesús nos trajo. En diciembre 25 de 1863, Henry Wadsworth Longfellow escribió un poema titulado Las campanas de Navidad. En inglés se dice I Heard the Bells on Christmas Day. En donde él está describiendo la dura realidad en la que él estaba viviendo en ese entonces. Longfellow, para el momento en que escribió este poema, ya había perdido a uno de sus hijos y perdió a su esposa en un incendio. Y no solamente eso, pero también él vivió durante la guerra civil. Él vio cómo esta guerra casi dejaba a otro de sus hijos casi paralizado, y en este momento él está muy angustiado, está lleno de ansiedad y de enojo, y está sentado en su cuarto escuchando a personas a través de la ventana cantando un villancico que dice: canto de paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Y él comienza a escribir en enojo su poema. Y una de las estrofas del poema, al ver que el mundo a su alrededor no había esperanza, escribe: y en desesperación incliné mi cabeza, no hay paz en la tierra, dije, porque el odio es fuerte y se burla del canto de paz en la tierra. Buena voluntad para con los hombres. Pero mientras seguía escuchando por la ventana de su cuarto, hermanos, las campanas navideñas y este canto de paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres, él concluye su poema con una nota muy optimista y llena de esperanza. Él dice: entonces sonaron las campanas más fuertes y profundas. Dios no está muerto ni duerme. El mal fracasará, la justicia triunfará, con paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Hermanos, Longfellow vio que en el mundo no hay esperanza. Pero aunque en el mundo no haya esperanza y en nosotros mismos no haya esperanza, en Dios sí la hay. Entonces esta mañana les quiero proponer
que la única esperanza que nosotros tenemos es en Cristo Jesús. No tenemos esperanza en nosotros y no hay esperanza en este mundo. Les quiero mostrar el bosquejo del sermón esta mañana. Vamos a ver primero el mundo sin esperanza. Segundo, vamos a ver la primera llegada de la esperanza. Y tercero, la segunda llegada de la esperanza. Vamos a pasar por muchos versículos esta mañana, entonces les pido, si quieren hacerlo a través de su Biblia, háganlo, pero para que no se pierdan, me pueden estar siguiendo aquí en la pantalla. Comencemos con el mundo sin esperanza. En el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, el primer capítulo se enfoca en el orden de la creación. En ese capítulo nosotros observamos cómo Dios creó con todo su poder todas las cosas que aún no existían. Él de la nada creó todo. Él creó el sol, la luna, las estrellas, el mar, las montañas, los árboles hermosos que hay en California. Él creó absolutamente todo, incluyendo lo que nosotros no vemos. Y en todo lo que Él creó, 7 veces en el capítulo 1 de Génesis repite estas palabras: era bueno. Era bueno. Se menciona en Génesis capítulo 1, versículos 4, versículo 10, versículo 12, versículo 18, versículo 21, versículo 25 y versículo 31. Es la última vez que Dios dice esto, mostrándonos que su creación era perfecta. Todo lo que Él había creado, los animales, la tierra, los humanos, todo era perfecto y todo tenía su orden de perfección. De hecho, el pináculo de toda la creación de Dios, por más loco que nos pueda parecer escuchar esto, lo más excelente que Dios creó no fueron las montañas, no fueron los mares, no fueron los animales, no fueron las aves del cielo. Lo más excelente que Dios creó fueron los humanos. Dice en Génesis 1:26 que solamente a ellos los creó a imagen de Dios, es decir, tenían una relación con Él. Ellos tenían algo asimilado a Dios que la otra parte de la creación no tenía. De hecho, es por eso que todo el capítulo 2 de Génesis se trata de la creación del hombre. El capítulo 2 es una escritura más detallada de cómo es que el hombre fue creado. Y ahí se le da la instrucción, y ahí se le da el señorío a Adán, y ahí se le da a Adán el darle nombre a todos los animales. Ahí se le da también a Adán el crear a Eva, la ayuda idónea. Y lo más importante, hermanos, de esto es que los humanos tenían una relación personal con Dios. Donde Dios caminaba, Adán y Eva caminaban. Donde Dios habitaba, Adán y Eva habitaban. Pero lastimosamente, hermanos, todo esto cambió en Génesis capítulo 3. Y si me pueden hacer el favor de ir a Génesis capítulo 3, versículos 1 al 7. Génesis capítulo 3, versículos 1 al 7. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Llegamos al capítulo 3.
y vemos la caída de la humanidad en pecado. Vemos que en el primer capítulo de Génesis y en el segundo capítulo hay una creación perfecta. Y ahora en el capítulo 3 de Génesis vemos la distorsión y el quebrantamiento de esa creación perfecta que Dios había llamado 7 veces era bueno. La caída de la humanidad en el pecado llegó cuando la mujer y el hombre fueron tentados a comer del fruto. Y esa tentación fue la de llegarían a ser como Dios. Eso es lo que es el pecado en nuestras vidas. El pecado en nuestras vidas es nosotros querer establecer nuestro propio gobierno. No queremos estar bajo el gobierno de nadie más. Y en este momento, cuando ellos escucharon, llegarían a ser como Dios, a Eva se le abrieron los ojos y vio el fruto como algo agradable. Y luego llegó a ser algo deseable para comer. Y por fin tomó del fruto y comió y dio también a su esposo. Dios le había dado un mandamiento a Adán. No pueden comer de todos los árboles menos de uno, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y él les dijo porque cuando lo hicieran habría consecuencias, ciertamente morirían. Hermanos, cuando Adán peca y come del fruto, el pecado entró al mundo y junto con el pecado entró la distorsión, la muerte, el quebrantamiento, la tristeza. Todo aquello que Dios llamó bueno ahora ya había caído bajo el dominio del pecado, incluyendo a los humanos. Cuando Adán peca, nosotros caímos junto con Adán en el pecado. Esto es lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos, ¿qué? Pecaron. Romanos capítulo 5, versículo 19a. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Y muchos nos decimos, ¿por qué? ¿Por qué lo que hizo Adán por no haberse puesto firme y decidido a Eva? No, pues mejor tú muérete, yo no. ¿Por qué junto con él todos caímos? Porque él era el representante de la humanidad. Porque así como por la desobediencia de un hombre, que es Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Quién fue el primer humano que Dios creó? Fue Adán. ¿A quién se le dio el mandamiento? Adán. ¿De quién era la responsabilidad de enseñarle a los demás? De Adán. Nuestra victoria, nuestra caída dependía de Adán. Y cuando él peca, hermanos, todas las descendencias, empezando con Abel y Caín, nacen con una naturaleza pecaminosa. Esto es lo que conocemos como la doctrina del pecado original. Escuchen lo que el rey David dice de su propio nacimiento en Salmo 51, versículo 5. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. El Salmo 58, versículo 3 dice: desde la matriz están desviados los impíos, desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. No solamente es el rey David diciendo que él nació en pecado, la Biblia nos muestra que todos los infantes, todos los bebés nacen en pecado. Pero no solo es que nacemos en pecado, no significa nacemos en pecado, pero ¿qué es lo que más, qué es las otras cosas que la Biblia nos dice? Bueno, la Biblia habla del corazón del hombre de esta manera. El corazón del hombre habla de nuestra mente, nuestra conciencia, lo interno nuestro. Dice Jeremías capítulo 17, versículo 9. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. Cuando vemos las películas de Hollywood, la trama siempre, todas las historias de Hollywood terminan de la misma manera. Honestamente es un poco aburrido, pero es sigue tu corazón. Sigue tu propio corazón. Y eso es lo que se nos ha metido en nuestra mente. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. Es decir, nuestros pensamientos están infectados por nuestro pecado. Génesis capítulo 6, versículo 5.
El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre ¿el qué? El mal. De hecho, este es el momento que Dios planea hacer el diluvio, porque no había nada bueno en su creación, en los humanos. Él iba a lavar la tierra por todo el pecado de los humanos. Y de hecho, cuando uno lee Génesis capítulo 8 al final, ¿cuál es el propósito de que Dios ya no va a destruir a la humanidad? Dios dice, porque todo lo que ellos hacen desde su juventud es hacer el mal. Dios se compadeció de su creación pecaminosa. Esto es lo que vemos en la Biblia. Sí, sin Dios, sin la ayuda de Dios, en nosotros no hay esperanza y solamente hay un diluvio. Ahora, hermanos, esto no quiere decir que somos incapaces de hacer cosas buenas. Claro que sí podemos hacer cosas buenas. Claro que sí podemos ayudar a otras personas. Claro que sí, antes de Cristo nosotros donábamos, nosotros abríamos la puerta de nuestra casa a otras personas. No significa que no podemos hacer cosas buenas. Yo no estoy aquí pensando cómo voy a matar a cada uno de ustedes. No. La doctrina de la depravación total dice que todo nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra alma, nuestras manos, nuestro corazón, nuestra mente, todo, absolutamente todo está infectado por el pecado. Entonces, antes de Cristo, cuando nosotros hacemos cosas buenas, esas obras están manchadas por el pecado y lo hacemos por nuestro orgullo, lo hacemos por nuestra idolatría, por nuestra lujuria, por nuestra codicia, por querer complacer a los demás. Nunca lo hacemos con un corazón correcto para Dios, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Jonathan Edwards, un teólogo de Estados Unidos de hace muchos años, hace como 200, 300 años, hace muchos años, él habla del libre albedrío y él dice que el libre albedrío es el escoger de la mente. Es decir, que tú vas a escoger lo que tu corazón desee más. Si me pones un helado, una nieve, o me pones una ensalada, yo me voy a comer el helado, la ensalada la voy a tirar a la basura, porque mi deseo más intenso en ese momento es el helado. Y de la misma manera, si nacemos con una naturaleza pecaminosa, nuestros deseos más intensos es siempre pecar, incluso en nuestras buenas obras. Isaías 64, versículo 6 dice: todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras, ¿qué? Justas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. El profeta está diciendo aquí que no hay nada bueno que podamos hacer nosotros que nos va a hacer perfectamente justos delante de Dios. Si tienes un trapo lleno de lodo y tu ventana está llena de lodo, ¿crees que puedes limpiar esa ventana? No. Necesitas no solamente un trapo, porque luego si agarras un trapo limpio y está lleno de lodo, se va a ensuciar el trapo. Necesitas un extra trapo. Un trapo encima de todos los trapos que pueda verdaderamente quitar ese lodo. De la misma manera, hermanos, cuando nosotros queremos decir que en nosotros hay justicia y que yo hago cosas buenas y que por eso voy a ir al cielo, estamos en error. Y nos estamos mintiendo al infierno. Es la verdad, dura, pero la realidad. Entonces te quiero hacer una pregunta. ¿Qué esperanza hay en nosotros y en nuestro alrededor? O sea, no se pongan a ver a los demás, ¿verdad? Pero ¿qué esperanza hay en nosotros y en nuestro alrededor? Ninguna. Es como el poema de Longfellow en esa estrofa donde él dice que inclinó su cabeza. Es lo mismo, nosotros al vernos a nosotros mismos, de acuerdo a cómo la Biblia es un espejo y nos estamos viendo de acuerdo a cómo la Biblia nos describe, nos damos cuenta que nosotros somos pecadores y no hay esperanza. Y cuando miramos a los demás, decimos como el profeta Isaías en el capítulo 6, perdido estoy, soy un hombre inmundo alrededor de personas con labios inmundos. Reconocemos nuestro pecado y el pecado de los demás y nos damos cuenta que no hay esperanza en nosotros ni en nuestro mundo. De hecho, si Dios antes nos miraba
fuera de Cristo, la manera en como Dios nos miraba es simplemente con iniquidad y teníamos maldad. Y esa es la primera parte del sermón. Ahora me gustaría moverme a la segunda parte del sermón y es la primera venida de la esperanza. Esto es para que nos pongamos un poco, ¿verdad? Porque es muy desanimador ver lo que la Biblia dice del hombre, pero la segunda parte del sermón es esta, es la primera venida de la esperanza. Uno puede leer el capítulo 3 de Génesis y desanimarse, o podemos leer todos los versículos que les acabo de decir de la condición del hombre, o los cientos de versículos que no mencioné por el tiempo. Podemos leer eso y desanimarnos. Ver que somos incapaces de agradar a Dios es algo verdaderamente desalentador. Pero hermanos, dentro de Génesis capítulo 3, donde leemos la caída y la caída de la humanidad, la entrada del pecado, dentro de eso, hermanos, hay una pequeña luz que a través del tiempo, desde el jardín del Edén, se está haciendo más y más y más grande hasta llegar en un pesebre en Belén. Hay unas campanas navideñas que dicen que nuestro Dios no nos ha abandonado en nuestra condición pecaminosa. Vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Una manera de interpretar este versículo: no se trata de ti. No se trata de tus hijos si es que estás esperando a uno. No se trata de tus hijos si es que ya tienes hijos. No se trata de tus futuros hijos si es que un día quieres llegar hijos. Eso no se trata de ustedes. Cuando Adán y Eva caen en pecado, Dios inmediatamente nos apunta a una futura esperanza que nos libraría de nuestros pecados. Este versículo los teólogos lo consideran como el protoevangelio. Proto de prototipo, el primer tipo de, es la primera vez donde vemos unos versículos que nos hablan acerca de una esperanza futura. Este versículo nos da la esperanza que en un futuro un niño nacería y aplastaría la cabeza de la serpiente. Y de hecho este es el comienzo de la historia de la redención. ¿De qué se trata la Biblia? La Biblia no se trata de 66 libros diferentes. La Biblia son 66 libros diferentes que todos te están apuntando a una misma cosa. Y es la historia de la redención de la humanidad. La obra de Dios para redimir a aquellos que cayeron en pecado, que rechazaron su palabra. De eso se trata la Biblia. Y ahora, ¿quién es esta esperanza? Bueno, la respuesta es fácil, ¿verdad? Creo que todos sabemos que es Jesús. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cuando vino el tiempo señalado por Dios, Dios no envió a un ángel, no envió a cualquier hombre. Dios envió a su propio Hijo, que nació bajo una virgen, que es lo mismo que vemos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Que la mujer le nacería un hijo y que este hijo aplastaría la cabeza de la serpiente. Hablando de Satanás, él destruiría a Satanás. Y noten, hermanos, también como el profeta Isaías en Isaías capítulo 9 versículos 2, noten cómo Isaías, mirando en el futuro, habla de este gran hijo que nos ha nacido. Y dice, Isaías capítulo 9 versículo 2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Hermanos, esto habla de las personas que estaban bajo el dominio del pecado. Esas son las que estaban en el pueblo en tinieblas. Han visto una gran luz de esperanza.
Isaías 9, versículos 6 y 7 dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía, es decir, el gobierno, reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Estos son títulos que solamente se le daban a Dios el Padre en el Viejo Testamento, y ahora se le están dando al Hijo que nos llegará a nacer. El aumento de su soberanía, de su gobierno y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia. Desde entonces y para siempre, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Dios no nos abandonó en nuestro estado pecaminoso. Dios nos envió a su propio Hijo, Cristo Jesús, para que naciera de una virgen, para que no naciera con la misma naturaleza pecaminosa que nosotros teníamos. Y no solamente eso, pero Él nació y se sometió bajo la misma ley que ahora a nosotros nos condena. Si leen en Lucas capítulo 2, en el nacimiento de Jesús, van a notar ustedes que Jesús fue circuncidado en el octavo día, como decía la ley. Jesús fue presentado en el templo, como decía la ley. Y Jesús también se le ofrecieron sacrificios, tal y como decía la ley de Dios. Él se sometió bajo la ley. ¿Para qué? Bueno, ¿qué esperanza nos trajo Jesús en su primera venida? ¿Por qué Cristo se somete bajo la ley? Primero, la esperanza presente que tenemos aquí en la primera venida de Jesús es esta: ser redimidos de la ley. Ser redimidos de la ley. Gálatas capítulo 4 versículo 5 le sigue y dice: a fin o con el propósito de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Nosotros quienes nacemos con una naturaleza pecaminosa y nunca podemos complacer o agradar a Dios, Dios le ha placido enviar a su propio Hijo perfecto y único, para que Él viviera bajo la ley y cumpliera lo que nosotros nunca íbamos a poder cumplir, para redimirnos de la condenación de la ley. Cuando estábamos sin esperanza, Cristo fue nuestra esperanza. La segunda cosa que menciona Gálatas capítulo 4 versículo 5 es para que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Cuál es la segunda esperanza presente en su primera venida? Ser adoptados hacia la familia de Dios. Al ser redimidos de la ley, también recibimos la adopción para llegar a ser hijos de Dios. Si recordamos en Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 2, nosotros teníamos una relación perfecta con el Creador. Y como dije al principio, donde Él caminaba, nosotros caminábamos; donde Él habitaba, nosotros habitábamos. Pero cuando entró el pecado, el hombre se esconde lleno de vergüenza. Pero Dios es quien busca al hombre. Y en Cristo Jesús, hermanos, llegamos a ser adoptados para ser hijos de Dios. Juan capítulo 1 versículo 12. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser ¿qué? Hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Hermanos, pongamos nuestros ojos en el pesebre donde nació Jesús. Pongamos nuestros ojos, hermanos, en aquella gran esperanza que hemos recibido. No hay esperanza en nosotros. La Biblia no nos dice que si le intentas muy fuerte y de veritas vas a llegar al cielo. No. La Biblia nos ha condenado. La ley de Dios, que es santa y perfecta, nos ha condenado. La única esperanza es Cristo, quien nos redime y nos lleva a ser hijos adoptados de Dios. Ahora te quiero hacer esta pregunta. ¿El saber que Jesús es nuestra hermosa esperanza trae gozo a tu corazón?
Así es, debería de traer mucho gozo, nos debería de llenar de amor y de paz y de felicidad, no una felicidad que se desvanece a través de las circunstancias, pero una felicidad que perdura a pesar de las circunstancias. Y ahora me gustaría terminar con la segunda. La tercera parte del sermón, que es la segunda venida de la esperanza. Es un poco confundo porque la segunda es la primera venida y la tercera es la segunda venida, como el Chavo del Ocho. Pero terminamos con la tercera parte del sermón, la segunda venida de la esperanza. Y recordemos cómo en el principio hablamos un poco del Adviento que celebramos en anticipación con el 25 de diciembre para celebrar la venida de Jesús. Bueno, en el Adviento también debemos de celebrar con anticipación, teniendo nuestros ojos a la mira de que Él regresará pronto, observando su segunda llegada, su segunda venida cuando Él venga por su iglesia. Tito capítulo 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. La palabra griega aguardando significa permanecer en un estado con expectación respecto a un evento futuro. La palabra griega aguardando significa permanecer en un estado con expectación respecto a un evento futuro. Hermanos, Pablo instruyó a Tito a que tuviera sus ojos puestos y esperando con ansias y con ánimo y teniendo sus ojos directos hacia la segunda venida de Cristo. Él le dice, instruye esto, también instrúyeselos a aquellos que van a estar enseñando en tus iglesias. Hermanos, la Biblia nos dice que en un momento cuando nosotros no lo esperemos, nuestro Salvador regresará a través de las nubes por su iglesia. Y cuando Él regrese, sabemos nosotros que destruirá a Satanás, destruirá el pecado y destruirá la muerte para siempre. Ahora, ¿cuál es nuestra futura esperanza? ¿Verdad? En su primera llegada hablamos de que nuestras esperanzas presentes es la adopción de hijos y el ser redimidos de la ley. Es decir, ahora hemos pasado de muerte a vida. Ahora tenemos vida eterna. Eso nunca se nos puede quitar. Pero ahora, ¿cuál es nuestra esperanza futura? Cuando Él regrese, ¿cómo se completará nuestra esperanza? Esto. Primero, cuerpos glorificados. Colosenses capítulo 4 versículos, Colosenses capítulo 3 versículo 4. Colosenses capítulo 3 versículo 4. Cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Cuando Él venga por nosotros, hermanos, nuestros cuerpos corruptibles, nuestros cuerpos llenos de pecados, serán transformados a un cuerpo perfecto y glorioso. Aquel pecado que nos separa de Dios, hermanos, ahora ya no nos va a separar de Dios. Aquel momento cuando estemos con Él, hermanos, en ese momento, en ese perfecto y bello momento, cuando nos dé nuestros propios cuerpos glorificados, nosotros por primera vez, ese primer segundo, vamos a poder decir, Dios, mi Padre, te he amado con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Ese es el mandamiento que nos ha dado Jesús. Y fallamos por el pecado que habita todavía en nosotros, pero cuando Cristo nos dé nuestros cuerpos futuros gloriosos, ya no habrá pecado. Seremos manifestados con Él en gloria. Lo segundo es esto. ¿Cuál es nuestra esperanza futura? Lo segundo es un hogar eterno. Cuando Él aparezca y venga por nosotros, hermanos, estaremos en un lugar perfecto donde el pecado y la muerte ya no reinará. Donde Satanás ya no podrá hacer lo que Él le guste hacer. Un lugar donde ya no va a haber lágrimas, ya no va a haber tristeza, donde ya no va a haber más dolor. Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 dice: Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 dice: Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte ni habrá más duelo,
ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El mundo que nos hace clamar, no hay esperanza, pasará. Todas aquellas cosas que nos duelen, todas aquellas cosas que nos hacen pecar, pasarán. Porque esta es la esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús. La redención bajo la ley, la adopción hacia hijos de Dios, un cuerpo nuevo y finalmente estar en un lugar eterno. Les decía al primer servicio que este será un lugar donde ya no habrá lágrimas. Y que si hay lágrimas es porque estamos llorando del maravilloso resplandor de la gloria de nuestro Dios que estará enfrente de nosotros. Entonces estas fechas navideñas, hermanos, hay que recordarnos de la esperanza que tenemos en Cristo. Pero, ¿cuándo se acaben las fechas navideñas? Hay que recordarnos, hermanos, de que nuestro Salvador regresará por nosotros un día. Este es el propósito de la Navidad, recordar su primera venida y la esperanza que nos ha traído. Le decía al primer servicio, a mí me encanta la Navidad. A mí me encanta ver películas de Navidad. Una de nuestras películas favoritas, que es cada año para Vanessa y para mí, es una película de Netflix que se llama Klaus. Es una película muy bonita. Nos encanta ver muchas películas de Navidad. Nosotros, incluyéndome a mí, no es mi esposa, a mí también me encanta. Yo soy de los que decoramos en noviembre 1. En noviembre 1 el árbol de Navidad ya está puesto. Y si tú piensas diferente, lo siento, pero eres un Grinch. Es la verdad. A mí me encanta la Navidad. Pero hermanos, ese no es el propósito. El propósito es Cristo. Ahora, yo sé que han pasado más de 1000 años desde que Cristo vino. Y han pasado más de 1000 años desde que Cristo ascendió. Y a lo mejor estamos como Longfellow, que ya creemos en Cristo, somos salvos, pero miramos el mundo como está en decadencia, y miramos el quebrantamiento que hay en el mundo, y miramos el pecado dentro de nosotros que cada vez nos hace sentir como que Dios nos debería de amar menos. A lo mejor en tu corazón tú te has puesto a pensar, mis papás me decían Cristo vendrá pronto y no ha venido. Antes de mis papás, mis abuelos les decían Cristo vendrá pronto y no ha venido. Los santos antes de ellos decían Cristo vendrá pronto y no ha venido. Los santos de ellos decían Cristo vendrá pronto y no ha venido. Y a lo mejor esto te ha llevado a pensar que Dios nos ha abandonado. Y te quiero hacer la pregunta, ¿eres tú? ¿El pasar del tiempo te ha llevado a la angustia y decepción continua? ¿Te has quedado pensando, he puesto mi fe en Jesús y lo amo? Amo a Dios con todo mi corazón. He rechazado todas las cosas del mundo para seguir a Dios, pero solamente hay aflicción y todavía no ha venido. A lo mejor puedes ver a los cristianos que están en los países del Medio Oriente y te pones a pensar, ¿habrá justicia para ellos? ¿El pasar del tiempo te ha llevado a la angustia y decepción continua? Hay un excelente versículo para cuando nos pongamos decepcionados o tristes del pasar del tiempo, que me encanta, es uno de mis versículos favoritos. Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. Dice, no se turbe su corazón. Jesús está hablando con los discípulos. Es antes de que Él se fuera a partir a ser crucificado. No se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que a donde yo esté, allí ustedes estén también. Esa es la promesa de nuestro Dios. Esa es nuestra esperanza cuando Él venga por nosotros. Nuestro Dios no nos ha abandonado.
Y cuando lleguen estas cosas, recuerda las campanas de la Navidad que cantan una y otra vez. Nuestro Dios es fiel, nuestro Dios no nos ha abandonado. Tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús. Esas campanas que nos dicen nuestro Dios es quien dice que es y un día regresará por su iglesia. Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que Jesús nos ha traído. Desde la caída de Adán y Eva pasaron miles de años hasta que llegáramos al pesebre en Belén. Y los santos del Antiguo Testamento esperaban, de hecho en Lucas, otra vez en Lucas, me encanta leer Lucas para el nacimiento de Jesús. Había un hombre quien el Espíritu Santo le había dicho: no vas a morir hasta que mires al Mesías nacer. Y cuando nace Jesús, el hombre se llena de tanto gozo, de tanta felicidad, que dice: yo ya me puedo ir en paz. Hermanos, de la misma manera, nosotros estamos esperando esa segunda venida. Si Dios lo cumplió en la primera, con el pecado de la humanidad, Dios será fiel y regresará por su iglesia a pesar de nuestro pecado. Esa es nuestra esperanza. Les quiero dar el punto del sermón, y es este: debido a que Jesús es mi esperanza, pondré mis ojos en Él, anticipando con gozo la celebración de su primera venida y esperando con alegría su segunda venida. Debido a que Jesús es mi esperanza, pondré mis ojos en Él, anticipando con gozo la celebración de su primera venida y esperando con alegría su segunda venida. Estemos gozosos y expectativos de su primera y de su segunda venida, de la esperanza que Él nos ha traído. Ahora, como les había dicho al principio del sermón, durante estos sermones les vamos a dar unas preguntas al final que ustedes pueden tomarle foto y nos gustaría que lo hicieran en casa. Esto es un devocional que ustedes se pueden llevar en casa y pueden hacerlo con su familia. Y los animamos que vuelvan a escuchar los sermones si gustan para hacer estas preguntas. Pero la pregunta del Adviento de la Esperanza esta semana es esta. Lean Génesis capítulo 3 y platiquen sobre cómo el pecado nos ha dejado sin esperanza y de los efectos que tuvo en la creación. Siéntense con su familia, tomen nota, miren todas las cosas estas, cómo el pecado entró, cómo empezó la vergüenza, cómo empezamos a culpar a las esposas. Y las esposas empezaron a culpar a la creación de Dios y Adán culpa a Dios, cómo nos escondemos de Dios, cómo esa relación se quebró. Lean y anoten todas estas cosas y háganlo con su familia. Y eso incluye amigos, tíos, familiares, cualquier persona con los que quieras hacer esto junto. Lo segundo es esto, todavía leyendo Génesis capítulo 3, porque esto es lo hermoso de la palabra de Dios, que es la misma historia del Viejo Testamento en el Nuevo Testamento. Platiquen sobre cómo vemos a Dios cercano a su creación, a pesar de nuestro pecado, y cómo se nos señala a Jesús como nuestra futura esperanza. Y hay muchos, hermanos, muchas cosas que pueden ver en Génesis que nos apunta a Cristo Jesús, porque ese es el tema principal de la Biblia, la redención de la historia de la redención de la humanidad. Y ahora esto es algo divertido. Les decía al primer servicio, es servicio, mis hermanos, no es un sermón. Les decía al primer servicio que algo que me encanta hacer mucho con Vanessa cuando hacemos devocionales es que nos reímos. Nos reímos mucho, nos da risa, estamos orando y nos empezamos a reír, o vamos apenas a leer y nos estamos riendo, y siento que la risa glorifica también a Dios, una risa bien y sana. Entonces esto es algo divertido que hagan ustedes con sus hijos, con sus tíos, con sus hermanos, con sus esposas, con sus esposos. Resume la historia de la Biblia con una voz chistosa. Los animo a que hagan eso. Si esta es tu primera vez aquí en Somos Grace y tú nunca has puesto tu fe en Jesús, de hecho has puesto tu fe en las personas de la iglesia, en las personas que predican, en los pastores, o a lo mejor has llegado a poner tu fe simplemente en tus propias buenas obras, te quiero decir que de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, es que has puesto tu fe erróneamente en algo. Te quiero decir que la Biblia nos dice que tú eres un pecador,
que merece la ira de Dios, que merece toda una eternidad en el infierno. Pero Dios en su bondad y en su misericordia envió a su único Hijo, nacido de una virgen sin el pecado nuestro, como nosotros nacimos. Y no solamente eso, pero nació bajo la ley para hacer lo que nosotros nunca íbamos a poder hacer. Experimentó recibiendo la ira de Dios en la cruz, lo que es lo que nosotros merecíamos. Y resucitó al tercer día para ser el ejemplo de todos los que pongan su fe en Él, van a resucitar también junto con Él. Si tú no has puesto tu fe en Jesús, te imploro de todo corazón que pongas tu fe en Jesús, y todas las promesas que tenemos nosotros como iglesia, los hijos adoptados de Dios, también serán para ti. Promesas futuras, promesas eternas, no promesas en este mundo, pero cosas que podemos ver para el futuro de lo que vendrá. Hermanos, vamos a orar. Padre, muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por ser un Dios bueno y misericordioso. Perdónanos por todos nuestros pecados. Padre, nuestras oraciones normalmente siempre están llenas de requests, de cosas que nosotros deseamos que tú nos des. Pero en ese momento, Padre, nomás queremos tomar un tiempo de reflexión en nuestros corazones y de estar agradecido por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias, Padre, que a pesar de nuestros pecados, tú te has mantenido cerca de tu creación. Gracias, Padre, que a pesar de nuestros pecados y de nuestra maldad y de nuestro continuo rechazo, Padre, tú nos has dado tu Espíritu para que nos abra nuestros corazones y nuestros ojos y podamos ver la esperanza que hay en Cristo Jesús. Gracias, Padre, que has enviado a tu propio Hijo amado para que nos salvara de nuestros propios pecados, Padre. Te amamos con todo nuestro corazón, en nombre de Cristo Jesús. Amén.